Hola chicos, estaremos desarrollando una de las últimas propiedades básicas de los logaritmos, la propiedad número 6. Anteriormente veíamos las propiedades que están indicadas en el recuadro. Esta propiedad consiste en usar la fórmula de cambio de base, donde A mayor tiene que ser mayor que 0, B mayor que 0, C mayor que 0, A diferente de 1 y también C diferente de 1, donde A es la base, B es el argumento, C es la base en que se estará calculando el valor de la función logarítmica en la expresión logarítmica que se esté trabajando. Por lo tanto, A y C de igual manera tienen que ser diferentes de 0. Tenemos un ejemplo número 1 donde nos dice calcular los valores de las siguientes expresiones logarítmicas. Tenemos 3 ejemplos a desarrollar, cada uno de ellos diferente. En el recuadro están cada una de las propiedades que se van a utilizar. Ellas fueron ya antes vistas en los videos anteriores. Y bueno, el cambio de base consiste en esta fórmula que está indicada. Tenemos el logaritmo en base A de B, donde está en forma de ecuación. Por lo tanto, lo que está del lado izquierdo es la comparación del ejercicio del inciso A, donde nos dice que el logaritmo en base 16 de 8 es lo mismo a tener logaritmo en base A de B. A y B se le pueden asignar valores, donde A quien representa a la letra A 16. La letra B representa al argumento 8. Por lo tanto, ¿en qué consiste? Bueno, el logaritmo en base C tiene que tener la misma base, es decir, tienen que tener en común un divisor que los divida a ambos para poderlo expresar en forma de potencia a la hora de aplicar el cambio de base. Bueno, el argumento pasa a ser el numerador y la base el denominador. Bueno, ya asignándole valores utilizando esta propiedad, donde A es 16 y B es 8, observen que vamos a aplicar lo que está del lado derecho. Bueno, ¿de dónde va a salir la base en común? Bueno, observemos que 16 y 8, su divisor es 2. Por lo tanto, vamos a indicar el logaritmo en base 2. Entonces, C va a ser 2, porque el 2 es divisor de 16 y 8. Y el objetivo es que tengan ambos la misma base para poderlos expresar en forma de potencia. Bueno, entonces indicamos el logaritmo en base 2, porque el 2 es divisor de 16 y 8. Ahora, utilizando lo que está del lado derecho, tengo lo que está del lado izquierdo, aplico lo que está del lado derecho. El argumento es B, entonces ¿quién es el argumento aquí? El número 8, en este caso B. ¿Quién sería el denominador? 16. Aquí estaría aplicado el cambio de base, la propiedad número 6 de los logaritmos. Una vez que apliquemos el cambio de base, tenemos que expresar en forma de potencia al argumento con respecto a la base, es decir, el logaritmo en base 2 de 2 elevado al cubo es 8. Luego, el logaritmo en base 2 de 2, recuerden que se expresa en forma de potencia con respecto a la base, de 2 a la cuarta es 16, 2 a la cuarta es 16. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar a P. Recuerden que P es el logaritmo. ¿Y qué propiedad podemos utilizar aquí? Aquí aplicamos
cambio de base. Luego de aplicar cambio de base, el argumento se expresó en forma de potencia, ambos argumentos. Una vez que hayamos expresado en forma de potencia ambos argumentos de la expresión logarítmica, tenemos que comparar la estructura de nuestro ejercicio con cada una de estas propiedades. Bueno, ¿qué propiedad me permite encontrar el logaritmo P? Tengo el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Bueno, en este caso vamos a utilizar el logaritmo en base a de n a la k, es decir, la propiedad número 3, quien representa a la base a, el 2, quien representa a n, la base 2, con respecto a expresarlo en forma de potencia, y 3 viene a ser k. Por lo tanto, voy a aplicar lo que está del lado derecho, es decir, k es el exponente, entonces lo paso a la expresión que está del lado derecho. Por lo tanto, k es 3 e indicamos el logaritmo en base 2 de quién, de n, pero ¿quién es n? En este caso es la base de la potencia, en este caso 2. Luego hacemos el mismo procedimiento aplicando la propiedad número 4, donde k en este caso es 4 e indicamos el logaritmo en base 2. ¿Y quién sería n? Bueno, n es la base de la potencia, por lo tanto aquí es 2. Observemos que ahí tenemos factores comunes. En este caso, en el numerador y en el denominador se pueden eliminar las expresiones comunes, es decir, logaritmo en base 2 de 2 se simplifica y solo nos queda indicado el resultado de simplificar la expresión, que en este caso sería 3/4. Entonces P, en pocas palabras, equivale a 3/4. Bueno, ese sería el primer ejemplo con respecto a aplicar lo que llamamos cambio de base. Ahora tenemos un ejemplo diferente donde es un producto, la expresión logarítmica, pero si ustedes observan, aquí ya está la base 2 y aquí base 3, por lo tanto me conviene, en pocas palabras, tener el logaritmo en base 3. ¿Por qué razón? Porque el 9 es divisor de el 3 es divisible en el 9 es divisible entre 3, por lo tanto es un divisor. Entonces vamos a indicar o vamos a aplicar el cambio de base en esta expresión, es decir, el logaritmo en base 3 de 2 por el logaritmo en base 3. Recuerden que la base viene a ser 3, la base en común, de modo que el 9 es divisible entre 3, por lo tanto, al aplicar el cambio de base, recuerden que el cambio de base es el logaritmo de c de b entre el logaritmo de c de a, en pocas palabras, el logaritmo de a de b. Entonces, ¿quién sería en este caso? Comparamos, este pedacito es este que tenemos aquí, logaritmo en base 2 de 9. Entonces el 9 pasa a ser el numerador y el 2 el denominador con respecto a la base en común 3.
Y observen que tenemos factores comunes. Bueno, viéndolo en forma de fracción, aquí se le puede agregar un 1, si no, se omite y luego se simplifica. Bueno, aquí habría un 1. ¿Y qué haríamos? Bueno, la simplificación de lo que tengamos en común. Puedo simplificar el logaritmo en base 3 de 2 con el logaritmo en base 3 de 2 y observen que en el numerador solo me queda el logaritmo. Esto es igual al logaritmo en base 3 de 9. Observen, miren, entonces, ¿a dónde apliqué el cambio de base? En esta expresión. De modo que ahora tenemos que encontrar el logaritmo de la expresión. Luego que hayamos aplicado el cambio de base, expresamos en forma de potencia con respecto a la base. En este caso es base 3, entonces 3 al cuadrado es 9. ¿Qué propiedad estaríamos aplicando aquí para justificar el valor del logaritmo? Bueno, en este caso, la propiedad que me lo justifica es la propiedad número 1, donde el logaritmo en base a de a la p equivale al logaritmo p. Observen, logaritmo de 3 al cuadrado, entonces me dice que este 2 es p, por lo tanto p es igual a 2. Aquí aplicamos propiedad número 1 para poderla identificar. Ustedes, chicos, tienen que comparar el ejercicio con cada una de las propiedades. Recuerden que a las propiedades están de forma general y luego se le pueden asignar valores a esas letras. Bueno, continuamos con un ejemplo número 3. Con respecto a encontrar el logaritmo de esta expresión, tenemos logaritmo en base 25 de 125. Observemos que el 25, su divisor es 5, por lo tanto el 125 y el 25 es divisible. Es divisible entre 5, por lo tanto vamos a aplicar el cambio de base donde tienen que tener la misma en común. Entonces, ¿cuál sería la base en común? El logaritmo en base 5. Por lo tanto, aplicando el cambio de base, recuerden que primero se escribe B. ¿Quién es B? 125. ¿Y quién es A? 25. Luego de aplicar cambio de base, se aplica o se desarrolla lo que es expresar en forma de potencia el argumento, es decir, con respecto a la base en común, es decir, 5 al cubo es 125, la base 5, recuerden que se expresa con respecto a la base de la expresión. Aquí nos quedaría expresado 5 al cuadrado con respecto a la base 5. Observemos que aquí nos quedó de la misma manera que el ejemplo número 1. Miren, una vez que aplicamos el cambio de base, entonces, ¿qué propiedad vamos a utilizar aquí? Siempre la propiedad número 4 para encontrar el logaritmo. Entonces, aplicando la propiedad número 4, nos quedaría k logaritmo de n. ¿Quién es k? 3. Expresamos el logaritmo en base 5 y n representa la base de la potencia. Por lo tanto,
desarrollamos o aplicamos lo mismo en el denominador de la expresión. K es 2, logaritmo en base 5 de n, n representa la base de la potencia, por lo tanto nos queda de esta manera y observemos que tenemos expresiones comunes y ellas se pueden simplificar porque están en común y solo me queda 3 medios. Por lo tanto, el logaritmo es igual a 3 medios. Eso sería todo aplicando lo que es cambio de base para encontrar el logaritmo de una expresión logarítmica donde es aplicada cada una de las propiedades y se deben ir comparando, como les decía al inicio, con cada una de ellas para poder analizar con sumo cuidado y detalle a la hora de reducir la expresión y encontrar dicho valor.